Amen. Amén. Does anybody have any questions on what we've been discussing so far? ¿Alguien tiene alguna pregunta de lo que hemos discutido hasta ahora? On any issue of what we've discussed? ¿O algún asunto que hemos discutido? Except Excepto Revelation 14 verse 9. Apocalipsis 14, verso 9. Okay. The same object lesson for the disciples, or for whom was it the object lesson? En la historia de las bodas de Canaán, Jesús tiene el mismo comportamiento con su madre si él trataba de enseñar la misma lección que a los discípulos. Porque yo veo que él habla de una manera ruda con su madre, o sea, grosera. So there are many things that are going on in that wedding. Entonces muchas cosas están aconteciendo en esa So boda. I guess you're asking, what is the theme, or what is the overarching lesson that we're supposed to learn from that parable? Yo pienso que lo que usted aquí está preguntando es cuál es el tema o cuál es la lección que supuestamente debemos aprender de esa parábola. Let's count how many groups there are. Déjeme contar cuántos grupos hay. There's the mother, Está la madre, the servants, los siervos, the disciples, los discípulos, the general guests, los invitados husband and generales, wife, el esposo y la and esposa, I don't know what to call it, the organizer or the boss of the wedding. los organizadores de la boda. So at least 6 groups there, Al menos hay 6 grupos ahí. and each of them has some kind of impact or interaction. Y cada uno tiene un cierto tipo de impacto o interacción. Why did you bring this one up for? I could ask. ¿Por qué trajimos esto? ¿Por qué lo trajimos esto ahora? I see the same behavior of Jesus. Porque yo he visto el mismo comportamiento que Jesús, Humanly not kind. humanamente no amable. Where do you see his unkindness? We're in John chapter 2. Nosotros estamos en Juan capítulo 2. ¿Por qué tú dices que no es... Is it in verse 4 amable. you see his unkindness? 2 verse 4? ¿Tú piensas que en el verso 4 del capítulo 2 es donde él no es muy amable? Action against his mother. So you read 2 verse 4, tell me if that's what you're referring to. Entonces tú lees el verso 4 del capítulo 2 y dime si ese es el que te estás refiriendo. Dice sí. Okay, give me a second. Dame un segundo. It doesn't say mother, it says woman, for example. Sure. So in 2 verse 4 it says, Jesus said unto her, Woman, what have I to do with thee? Mine hour is not yet come. En el verso 4 Jesús dice exactamente, Jesús dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún mi hora no ha venido. So rather than give my own thoughts on this, Quiero guardar mis pensamientos sobre esto. we're just going to apply some rules. Solo voy a aplicar algunas reglas. So I guess the main one we're going to look at Pienso que lo principal que is debemos the mirar context. es el contexto. So in our movement for a long time, Nosotros hemos estado en el movimiento por mucho tiempo. we have found it or thought it to be wrong to look at Nosotros- the historical context of a passage. Nosotros hemos encontrado que la autoridad puede ser errada si no miramos el contexto de la palabra, de la historia. Let me give an example of that. Déjeme darle un ejemplo de eso. In Leviticus 26, En Levíticos 26, when we would look at the phrase 7 times, cuando nosotros hemos mirado la frase 7 veces, the church would say la iglesia diría, that's intensity. eso es intensidad. And we would say that's nosotros- duration.
Y nosotros diríamos esto es duración. Are you familiar with that argument? ¿Están familiarizados con ese argumento? Yes? ¿Sí? So, the argument that we would have Entonces el argumento que nosotros tenemos is that the theologians would look at the grammar of that Hebrew phrase. es que los teólogos buscan la gramática de la We'd frase look at en it and hebreo. say this is an example of using the grammatical critical methodology. Y nosotros vimos eso como decir, ah, mira, ese es un clásico o claro ejemplo del uso del método gramatical. The problem with that is Y el problema con eso es, they would say if you go to the grammar, the word or the phrase 7 times has to be talking about intensity. el problema es que ellos dicen que si tú vas y miras la gramática de la frase o del verso, entonces tiene our que ser de argument- intensidad. Y nuestro What was our argumento, argument? ¿cuál era nuestro argumento? What's our argument? Argument is not 7 times. ¿Cuál era nuestro argumento sobre los 7 veces? No, our argument was not symbols can have more than one meaning. No, el argumento no es que no es un símbolo tiene más que un significado, no era eso. Oh, you had your hand up. Anyone? What was our argument? ¿Cuál era nuestro argumento? They said Ellos dicen, this is Hebrew for intensity. This is not Hebrew for time. él dice, esto es hebreo para intensidad, no hebreo para tiempo. And we said, see, this grammatical methodology here is rubbish. Y nosotros dice, ve, ese es el uso del método gramatical. And our argument was Entonces nuestro argumento era, I'm asking when they say that to us, what is our argument back? yo estoy preguntando, y cuando ellos dijeron eso, ¿cuál era nuestro argumento que nosotros respondíamos? El argumento we're era, using- ustedes están usando un método apóstata protestante, pero es el mismo que nosotros usamos ahora. So the problem is Entonces el we problema can't es prove our position que nosotros no podíamos probar nuestra posición, except in a really silly way, excepto en una manera tonta. because you can prove it in the English but not Porque- in the Hebrew. Tú lo puedes probar en el inglés, pero no en el hebreo. So Sister Tamina said, Entonces la hermana Tamina dice, we would argue, who are you going to believe? vamos a argumentar, ¿en quién tú crees? The prophet, ¿El profeta? Miller, ¿Miller? or some two-bit theologian? En dos grandes We'd teólogos. say, of course we believe Miller, not the theologian. Dice, por supuesto, yo creo en Miller, no en Who dos knows teólogos. Hebrew better? ¿Quién sabe hebreo mejor? Someone who's done a 5 or 6 year degree in the subject, or Miller, who doesn't even use Hebrew? ¿Alguien que tiene 4 o 5 títulos en hebreo o Miller que no ni siquiera sabía el hebreo? And we said we'd just go with Miller. Y nosotros vamos a decir, vamos a escoger a Miller, Uneducated, knows nothing about the subject, que él era sin educación, que no sabía nada sobre el tema, but pero angels told him what the right answer was. ángeles le dijeron cuál era la correcta respuesta. Now, without being disrespectful, that sounds like a nice story, No quiero ser irrespetuoso, pero suena como una linda historia, but it is a fairy tale. pero es You know, to rely upon that kind of methodology tonto. is not only dangerous, it's just foolhardy. Oh, es justo ahora reconocer que esa metodología historiogramatical no solamente no es peligrosa, sino que también es más que So you útil. have to go Nosotros tenemos que ir to the contextual use of that word. al uso contextual de esa palabra. We, I think, incorrectly called the grammatical or historical method.
Pienso que nosotros lo llamamos incorrectamente el método gramatical, histórico That's it. gramatical. A historical. So we would say Nosotros diríamos 2,500 years ago, 2000 años y 7 medio times atrás, might have meant intensity. 7 veces posiblemente hubiese significado But God is intensidad. above that kind of foolishness. Pero Dios está encima de esa insensatez. And if Miller says it's duration, it's duration. Y si Miller dice que es duración, es duración. And besides, Y a pesar we de have eso, our little gem. nosotros tenemos una pequeña gema. What's our gem? ¿Cuál es nuestra gema? Great controversy. Conflicto de los siglos 351. 351, Longest and the last prophecy is the 2520. donde dice que el periodo profético más largo es de los 2520. So, Future for America have never been willing publicly to renounce all of that foolishness. Future for America nunca estuvo dispuesto a renunciar públicamente a toda esa insensatez. So they've just remained silent on that issue when we were one. Cuando nosotros éramos uno, ellos solamente mantuvieron silencio sobre ese asunto. People like me Personas como yo got to a place where we could no longer remain silent on that subject. nos colocamos en un lugar de no permanecer mucho más tiempo en silencio sobre ese tema. You know, the obvious and glaring wrong that we're doing had to be admitted to. Nosotros estábamos obviamente en una deslumbrada posición de tener que admitir que And, estábamos cerrados someone en esa mentioned an en esa interesting posición. Thought. Y alguien mencionó un When pensamiento we were interesante. together, Cuando nosotros estábamos juntos, we acted as a check upon their behavior. nosotros actuamos, cuando estábamos juntos, actuamos como observadores de su comportamiento. But now we've gone. Pero ahora que ya se fue, When I say we, voy a decir people who nosotros, are willing to study correctly, personas quienes deseamos estudiar correctamente, to be intellectually honest about their approach to God's word. para tener un intelecto honesto sobre Future lo for que America have gone Dios deseaba. back to their vomit. Future for America los tornó vómitos. Gone En back to vómito. mud. They really have, and I don't mean that in a disrespectful way. Ellos realmente lo hicieron, no lo estoy diciendo de una manera There's no one to irrespetuosa. challenge their methodology of studying. No había nadie que desafiara su metodología de estudio. So, when you come to this passage, Cuando nosotros venimos a este pasaje, what we want to do lo que nosotros queremos is hacer look at the word woman, es mirar la palabra mujer, and what we do not want to do is take a 21st century perspective of what woman means. y lo que nosotros no vamos a hacer es tomar la perspectiva de lo que la palabra mujer significa en el siglo XXI. We want to use the historical methodology, Nosotros vamos a usar la metodología and we want to say woman histórica does not mean woman, y vamos a decir que mujer no it significa means something mujer, else. significa algo más. Because today, Porque hoy you call your mother woman. tú puedes llamar a tu madre mujer. In fact, if you call any sister woman, Pienso que tú puedes llamar a cualquier hermana mujer. is bad enough. Es suficientemente Then he malo. says, Y entonces él dice, mind your own business. estás en mis What mis have I to asuntos. do with thee? ¿Qué es lo que tú debes I hacer? think ¿Por mind qué your own haces business eso? is a reasonable translation of that. Te metes en mis asuntos es un razonable asunto. So, por la woman, cual- mind your own business. Entonces, mujer, ¿por qué tú te metes en mis asuntos? But we want to take the historical understanding of that. Entonces yo creo que quiero tomar el entendimiento histórico sobre Desire esto. of Ages 146.
En deseado de todas las gentes. 120, párrafo This answer, 1. Esta respuesta, abrupt as it seems to us, por brusca que nos parezca, sorry, pages 146, paragraph 1. This answer, esta respuesta, abrupt as it seems to us, por brusca que nos parezca, expressed no coldness or discourtesy. no expresaba frialdad ni falta de cortesía. The Saviour's form of address to his mother was in accordance with Oriental custom. La forma en que se dirigió el Salvador a su madre estaba de acuerdo con la It was costumbre used oriental. towards persons to whom it was desired to show respect. Se empleaba con las personas a quienes se deseaba demostrar respeto. He followed the principle. Él siguió los He followed the principios principle found in Exodus 20, verse 12. que se encuentra en Éxodo 20, verso 12. Honor your mother. Honra a tu madre. So, mother, Entonces, madre, or not mother, the word woman that Jesus used is not the word woman that we would use. entonces la palabra mujer que Jesús usó no es la misma palabra mujer que nosotros usamos. It means something different. Significa algo diferente. And I would suggest Entonces yo voy a sugerir, people start talking about the historical contextualization of words and what they mean. cuando las personas empiezan a hablar de la palabra histórica contextualmente, significa, This is an de lo que realmente example significa. of what we said was sin. Este es un ejemplo de lo que nosotros decimos era pecado. We haven't done any proof texting. Nosotros no tenemos ningún We've texto de just prueba, said the solo word decimos woman que la in this palabra verse mujer en este verso is not the same woman that we would use. no es la misma palabra mujer que nosotros If usamos. I called you woman, it'd be disrespectful Si yo te llamo a ti mujer, eso sería irrespetuoso, because we follow Western customs, porque nosotros seguimos la costumbre occidental and Jesus is following Oriental custom. y Jesús seguía la costumbre oriental. And if that's not a grammatical, historical issue, I don't know what is. Y eso no es un asunto gramatical, histórico-gramatical, perdón. So I think it's a really good question. Así que pienso que es una muy buena 'Cause it brings pregunta, up an important issue. porque nos trae un asunto Coming importante. to the question, Viniendo a la pregunta, I don't think this is an example of yo no pienso que eso Jesus es un ejemplo acting in a parabolic form showing disrespect. de Jesús actuando en una forma parabólica que nos muestre el respeto hacia su madre. He's actually showing complete submissive respect to his mother. Él realmente nos está mostrando una completa sumisión de respeto y respeto hacia su madre. Hope that helps. ¿Nos ayuda? I like that question. Sí, me gusta esa pregunta. Everybody okay on that? ¿Todo el mundo está de acuerdo en eso? Full method they use in Adventism and what we're supposed to do. ¿Cuál es la diferencia del método histórico gramatical que el adventismo usa con respecto a nosotros? ¿Cuál supuestamente debería ser la diferencia? I have no idea, to be honest. No tengo idea, para ser honesto. This became a cliche phrase, a battle cry for us. Eso se tornó en una frase cliché en And I'd ask people, nuestra gran batalla all these leading teachers, y todas estas personas, líderes, what it actually maestros, means. ¿qué es lo que realmente And significa? no one was able to give me any meaningful answer. Y nadie fue capaz de darme una buena respuesta o significado. Yeah. Y usted está preguntando por Um, definición y él dice So I'd sí. go on Wikipedia. I've done some research. Entonces yo fui a Wikipedia, que es un buscador. Theological websites. Es una website And to me, teológica. it's just all words. Y para mí estas palabras, I could never draw from that some esto funciona. useful
principle or criteria to say this is bad. Yo no pude dibujar o encontrar un principio o un criterio para decir que ese trabajo To es me, malo. most of what they do is just common sense. Y para mí mucho de lo que ellos hicieron es realmente And sentido común. on closer examination, it seems to me that's what we do. En una examinación más cercana, esto me parece a mí como lo que nosotros hacemos. So I've never been able to come to a satisfactory answer for myself to see Para mí, la why mayoría it's de so lo que ellos evil. hicieron es simplemente sentido común. Y como dije, una examinación de cerca es simplemente lo que nosotros hacemos. It is evil. So Yeah, what But- is it? What's wrong? what's no, maybe it's not even wrong, but why is it we come still to yo no encontré to different ninguna conclusions? So there respuesta is kind of satisfactoria para mí maybe mismo a para difference decir in por qué ese método Who era comes to tan different malo. conclusions? ¿Por qué es errado? Eso quiero Give me an decir. example where you said we, I presume you mean us, us as a movement come at to a different conclusion to them. the church. Pero aún así llegamos a diferentes conclusiones, dice hermano Ayan. Entonces hermano Parminder dice, ¿qué diferentes Give me an conclusiones? example. Deme un, Because I can't think of one. deme un ejemplo cuando usted dice we, o sea, presumo que está hablando de nosotros. The church would never Cuando accept the dice ellos, 25-20, entonces él dice la even iglesia. with. Deme un ejemplo. Porque yo no I puedo mean, we were pensar using en a wrong uno. methodology in the past. La iglesia nunca aceptó los 2520. Lo que yo But quiero decir using es que their nosotros methodology, they estábamos will usando una reject the metodología 25. pasada, errada en el pasado. I don't Pero think they usando su rejected using their metodología, ellos methodology. rechazaron los 2520. Yo no pienso que ellos rechazaron el Because uso if we de la use the metodología. correct methodology to go to Leviticus 26, Porque si nosotros usamos la metodología correcta y vamos a Levítico 26, I'm arguing that our position is the same as theirs, or at least my position is. yo argumento que mi oposición va a ser la misma que ellos. Now, if they're unwilling to go further than that, Lo que el Then hecho que ellos no I desean think ir that's más a allá de separate eso, issue pienso que es un asunto separado, than this grammatical historical problem. que es su problema histórico gramatical. So for sure we come to different conclusions, Si but nosotros I don't estamos think it's seguros de based upon tener una any kind conclusión of diferente, methodology. no creo que sea en un I think it's based basado upon en una people's metodología, un unwillingness cierto tipo de metodología. Pienso to que está accept basado that en el deseo de God las leads personas people. de aceptar And que Dios if we es quien were lidera to a su pueblo. Argue with some of those people, Y si nosotros vamos a argumentar que alguna de esas personas, it would be about how they draw conclusions ellos van a ver cómo es que After we ellos all agreed llegan a la that- conclusión the times in verse in Leviticus 26 is talking about the kings of Judah, nothing to do with any time period. después de que nosotros argumentemos que el reino de que la metodología que ellos usaron estaba If you want en to armonía o algo así. Estamos en have an armonía con argument, ellos. Y si tú quieres tener un it's argumento, whether or not they believe in coincidences es que si ellos están o no creen Or en we do. coincidencias, because when you O take the time nosotros. calculations, pero cuando tú tomas la they calculación all de seem to tiempo, favor us. ellos parecen que nos favorecen. Or if you go to Daniel 5, which we discussed, Ezekiel 45, Cuando nosotros vamos a Daniel 5, lo que ellos discuten, o Ezequiel whether or not our 45, understanding of those passages, I mean, the maths calculation, I don't think they can argue against. yo pienso que si entendemos uno de estos pasajes, el hecho de que ellos hagan la don't think we're using the mayores methodology cálculos, that they no wouldn't pienso agree que with. están en contra de nosotros.
No pienso que el usar la metodología nos hace, nos pone I think en when the acuerdo con evidence ellos. is before you, they're unwilling to act upon that evidence. Si la evidencia está, pienso que si la evidencia está frente a ti, tú vas a tener la habilidad de desear o elegir si I think tú that's what the actúas difference acorde a is. esa evidencia. Y pienso que esa es la diferencia. So, I mean, I see there's this evidence with the structure and the numbers. Pienso que hay una But I evidencia entre think the estructuras real y problem números. is whether they acknowledge that Millerite history is a sacred history. Lo que pienso que el problema es que ellos, Which is the problem su, that su desconocimiento de la historia millerista como una historia sagrada, is que es because un we problema don't que have a good nosotros answer. tenemos, es que si nosotros no So tenemos you una can buena respuesta, translate this. But like good Luddites, good people, pero si tienes we approach this problem buen in a pueblo, really bad way. nosotros nos vamos a We're just as aproximar bad as al problema them. de una manera errada. We Y say esto es lo theologian que malo en ellos. against an educated farmer Nosotros decimos teólogos en because contra he's de led by un angels. He has to be correct. granjero campesino sin educación. They say Nosotros decimos los ángeles están correctos y we ellos, don't care if he was led by los ángeles angels. hablaron he a was él y es por wrong. eso tan correcto. Y ellos dicen, no me importa For me, lo que el ángel le pudo haber The dicho, lo argument pienso que está that errado. we are using Entonces is para the mí el same argumento argument que that nosotros they're estamos using. usando es el mismo argumento que They ellos reject that están as usando. sacred history. We say it is sacred history. Ellos rechazan la historia sagrada y nosotros decimos es historia sagrada. And we're just two sides of the same coin. Y entonces hay dos lados de la misma moneda. But the problem is, I think our position is one of weakness, and theirs is one of a position of strength. Pero el problema, pienso, es que es una debilidad I say it's y two se sides of the supone same que eso coin, debe but ser it's not fuerte. really. Yo dije dos lados de la misma moneda, pero no Because realmente. once we say we Porque agree una with vez que them decimos que estamos de acuerdo con that ellos, Miller doesn't know what he's talking about, Miller no sabe He's lo que se wrong. está hablando. that Entonces this él is estaría not errado. duration, it is intensity. Que eso no es duración, es And intensidad. I'm not even sure if we could argue that, Y no estoy seguro si nosotros podemos argumentar sobre because he's eso. a lot cleverer than most people make out to believe Porque or make out that he is. es porque eso es algo muy inteligente que las personas Say that he creen is. o piensan que es. My argument would be Entonces They diles were esto, wrong que mi argumento to say sería, that this passage is duration. ellos están errados o estaban errados en decir que este pasaje era duración, Based upon what they were reading. basado It's en lo que intensity, ellos not estaban duration. leyendo, la manera en que lo estaban diciendo. Es So intensidad, once we no agree on duración. that, Entonces, una vez then que we can estamos de ask acuerdo another sobre question. eso, entonces podemos preguntarnos otra Miller pregunta. have the authority ¿Es Miller? to ¿Tiene la change autoridad what is written? cambiar lo que And está to me, escrito? that is a much more provocative question than the original premise. Y para mí esa es la mayor provocación que escribí, Because the que leer theologian lo says, que Miller for escribió. me, this is intensity, and our argument is, for Miller, he says it's duration. Porque los teólogos dicen, para mí esto es intensidad. Y mi argumento es, Miller dice No, que I esto es say that. duración. I just said, they said for them, and he said for me. Entonces yo he dicho que los teólogos dicen para sí que eso es And the problem is if you intensidad. analyze Y the yo he dicho que problem, para mí Miller lo is que wrong. Miller dice es duración.
Y el problema es que si analizas el problema, Miller So once está we errado. agree Una vez que estés de acuerdo what the con words eso, say, lo que la then palabra another dice, question should be asked. hay otra pregunta que te who is deberías Miller? hacer. Y sería, ¿quién es Miller? Which goes back to your question, Si but I tú think in a vuelves a tu different way. pregunta, pero en una manera Because diferente. Is that history sacred? Now, Es the esa sacred historia history, sagrada. Y ahora la sacred historia people, sagrada, do they pueblo have sagrado, a better ability to understand the word than the theologian? que ellos tienen una mejor habilidad de entender And mejor lo that's what the problem que un is. teólogo. Y ese es el Just in problema. this example, we would Solo say en yes, este ejemplo, that was the movement's nosotros vamos position. a decir sí, que era la posición del movimiento. That was Elder Jeff's position. Esa era la And it was wrong. posición del anciano Jeff. You Y eso can't era errado. demonstrate that. Tú But no what you puedes can demostrar demonstrate eso. Y is como that tú even no though lo it puedes says demostrar, intensity, entonces ellos if you aún believe that continúan was diciendo sacred esa history, intensidad. Y si tú crees en la historia then that sagrada, gives Miller the authority to change what is written. entonces tú le das a Miller la autoridad de cambiar lo que ya estaba escrito. And as I said, that is much more provocative. Entonces eso es lo más And the reason provocativo. why I think it was necessary for us to go through that exercise Y la razón por la cual era más que necesario ir a través our de original este answer ejercicio es que la not only was wrong respuesta original and no silly, solamente estaba errada, it was y era tonta, self-limiting in our ability to grow. sino que nos autolimitaba en nuestra Because habilidad de once we crecer. get to the place, Porque we una vez can que tú say, te coloques en someone la posición living de decir in sacred history que alguien que has vive the en la historia authority sagrada to tiene la change the autoridad meaning of a word, de cambiar which el is different to significado de misreading la the meaning. palabra, que es diferente a mal leer Then- el significado. That becomes a completely different proposition which becomes significant. Y eso se torna una preposición So completamente in able diferente to y muy significante. State that as a fact, Entonces, para establecer esto you como un can't use hecho, Miller as evidence. tú no puedes usar a Miller como una So evidencia. can we find evidence that people do that? ¿Puedes encontrar evidencias que las The answer personas is hacen yes. eso? Y la respuesta es sí. One example. These are easy Un ones. ejemplo Jeremiah fácil. is going to go to the Jeremías. book of Moses, Él va a ir And he's al libro gonna de say, Moisés y él va a the decir thing that's about to happen las cosas que son is que Jacob's están time of mal trouble. para suceder. Es el and of course, tiempo what was de about angustia to de Jacob. happen Por supuesto, todo eso had lo que nothing va to a do with suceder Jacob's time of trouble. no tiene nada que Might have had ver con some el tipo de angustia similar de Jacob. characteristics or properties, Puede haber tenido algunas but when he similares said that's Jacob's time características of y trouble was propiedades, 70-year captivity, it was not. pero cuando él dice que ese era el tiempo de angustia de Jacob, era And then en la it gets cautividad, even no worse, lo era. Because que when iba a you quedar go aún peor. to Paul, he's going Porque to cuando take tú vas a that Pablo, passage. él and va a tomar say, este pasaje Jeremiah's version was completely wrong. My version is correct. y él va a decir Jeremías So es if you una go versión to completamente errada y mi Hebrews versión es chapter 8 correcta. verse 10, Y si tú vas a talks Hebreos about days. capítulo 8, verso 10, he manipulates all of habla that. sobre días. So the Él question is manipula he todo eso. misreading? La pregunta es si él Or está does he mal understand leyendo. things better than other people? O es que él entiende Like que theologian. lo que más que las otras personas, My argument como is los teólogos.
Paul is Mi making argumento es- application. Pablo está haciendo una aplicación. Joel talks about the day of the Lord. Joel está hablando del Because all día these del things are going to Señor. happen. Son todas esas cosas Peter que van a says at suceder. Pentecost, Y Pedro dice this en was the fulfillment Pentecostés, of Joel. este es el There's cumplimiento no de record Joel. of anybody having dreams, No hay memorias de nothing que to do with the alguien tuvo moon un or the sueño. sun. Nadie ha visto la luna o el He sol. just says this was the fulfillment of that prophecy. Él solamente dice esto era el cumplimiento de If la I was profecía. there, hopefully if you Y were, si yo diría, I espero would que have gone tú to Joel. ustedes eran. I said, can you tell me Yo which voy a ir bits are a fulfilled? Joel. Entonces dime, ¿cuál es la pieza que se What could he cumplió? have said? ¿Y qué es lo que tú No lo que él dreams. diría? There's no children in that story. Dices, No no sun, sueños, hay no no moon. niños en esa historia, Nothing. no sol, no luna, So you have to give nada. some explanation. Entonces tú tienes que dar alguna explicación. Whatever that would be. And the problem que is sea we que have esto to fuera. answer for him. Y la respuesta es, y el Because if we problema es que answer nosotros for tenemos him, que responderle a él. Then Y what si we could nosotros le say respondemos a él, is what happened nosotros 2 lo que years podemos ago decir es lo que pasó the 2 fulfillment. años atrás, of Joel. era el cumplimiento. And what's about to happen de next Joel. year would also be a fulfillment of the book of Joel. Y lo que va a pasar el próximo año también va a ser el cumplimiento de la We've got Joel happening de everywhere. Joel. Nosotros podemos tener Least Joel sucediendo en cada 4 lugar. times already in our lifetime. Al menos 4 veces ya en If we nuestro could tiempo. understand how si it was nosotros podemos fulfilled when he entender said that at Pentecost. ¿Cómo es que esto se cumplió en el Pentecostés? Because we've got that waymark coming up everywhere. Que pienso que esto es In un many ways. hito que viene en cualquier lugar. And it's En got una manera pequeña, versión once. reducida. in the big way. O puedo decir una vez en Revelation una 18 verse 4. manera grande. The Lo loud que es cry, Apocalipsis 18, Midnight versículo cry. 4. El fuerte clamor. if you like. O el clamor de medianoche. O Pentecostés, si tú So, gustas. To me, these are examples Para mí estos of ejemplos the approach that we should be taking. de la manera en cómo nos aproximamos y tomamos esto. Pastors, the theologians are not allowed to make times of the 7 times because there's no times in the Hebrew. It says only 7. So I would prefer always Miller's version because he was a prophet, but they cannot add times because it's not there. Also es geht darum, dass die Theologen es niemals zeitlich sehen können, also über die Kommunikation, weil das im Hebräischen einfach nicht da ist. Und ich würde über Miller mehr glauben, weil er einfach ein Prophet ist. You wouldn't prefer the truth. Würde ich sagen, einfach, ¿Usted no prefiere la verdad? You mean the times? There's The no truth time. is there's no The time. truth is there's Se no refiere al time. You tiempo. don't prefer the truth. You prefer Miller. also du Entonces la verdad dice no tiempo. Tú prefieres, no prefieres la verdad, prefieres a Miller. Miller or Miller Moses? es la verdad. Yeah, is Miller there or times or is Moisés? there not times in Hebrew? You said there is not. As far as I know, yeah. Usted dice So, que no es el tiempo. Moses says there's no time. Entonces you prefer Moisés Miller dice or de no hay Moses? más tiempo. Entonces usted prefiere Miller o Moisés. Yeah, Miller is the interpretation of what Moses said. Entonces Miller es una interpretación de lo So, que Moisés An dice. interpretation, Entonces una I think what interpretación, that word means lo que is yo what pienso que Tamina esa is palabra supposed to do significa es is lo que repeat Tamina every single supuestamente one of my hace. words Es repetir cada cosa de with mis the propias exact palabras same intention. con la So if exacta Miller y is an misma interpretation intención. of Moses, Entonces Miller es And this una is what we intérprete said. de Moisés. Y We eso es lo que said- nosotros decimos. Miller knows what Decimos. Moses meant. Ese Miller sabe lo And que Miller Moisés says it's lo que 2,500 Moisés quería decir. years.
Y Miller es So 2000 therefore- años y medio Sister después. Kathy, Por therefore, lo tanto, therefore hermana Kathy, Moses, went to 2,500. entonces por lo tanto therefore Moisés, Moses meant 2,500 years. Deswegen meinte, de lo que Moisés quería decir, If 2000 Miller años. is an interpreter, Entonces sí, es que Miller es un intérprete. that was our argument. The Ese era theologian nuestro said he's not argumento. qualified to interpret. und die Theologen haben gesagt, Entonces los teólogos dicen, él no era calificado para In our interpretar. usual arrogance, En su we said, arrogancia y we're going to usual. wipe the dust off our feet, you evil people, and we're going to go with Miller. wir tun den Staub von unseren Nosotros vamos a caminar entre las personas y nos vamos a And volcar there's al a lado de big Miller. difference Da gibt es einen großen Hay una gran between the diferencia prophet zwischen einem Propheten, and an entre interpreter. el profeta Übersetzer, y un Interpreter. intérprete. ein Übersetzer You just put them on El minimum intérprete. wage oder Ausleger, der Él solamente es puesto en Because una they're dumb and ola they mínima, cannot un think. rango mínimo. Porque ellos están ahí y no mechanical pueden robots pensar. Ellos son como like Google Translate. robots mecánicos. Como Google Translate. You're welcome. Just Google. We just want Google Translate. That's all we want, isn't it? Es lo que Google Translate hace. Whose words? Whose words do you want to hear? Mine or hers? welche Worte wollt ihr hören? Tú vas a escoger In, mío just o in this ella. relationship, we swap. Esta es una relación. But we just want a Google Translator, don't we? Entonces ella va a ser como Google My Translate. point ¿sí? is, Miller is not a translator of Moses. Mi punto es, Miller no es un traductor He's a de prophet. Moisés. And what prophets Él can es un do profeta. is Y lo que un that they profeta can puede go hacer back to another prophet Ellos pueden ir a and otro change profeta the meaning of their words. y cambiar el significado So de sus Miller palabras. Should be Miller saying, Moses meant Deberíamos decir- intensity, but I want to change that to duration. Moses puede haber querido decir intensidad, pero yo lo And voy a then the argument cambiar a becomes, duración. Y el Who argumento va a llegar a gives, you, who ser, gives you the authority to do that? y entonces va a ser, That's a ¿quién te dio la completely autoridad de different hacer eso? Moses only said 7. Y esta es una pregunta completamente diferente. Yeah, intensity. Because it's only saying 7, not times. Pero él dice que en hebreo dice 7, no dice intensidad. I looked up the word intensity. Speaking And, to the mic. I looked up the word intensity, and it actually says something that is the way I was thinking of it. It says the quality of being intense, and the example is the pain grew in intensity, and that's how I was thinking of it. That it, if it takes that intensity can grow, an experience becomes more intense the longer you have that experience, and that has an element of duration. Ella básicamente hizo una investigación de la palabra intensidad y ella dice que es la acción de identificar. Ella da un ejemplo de una persona que tiene dolor, pero ella dice que ese dolor básicamente va aumentando, o sea, lo que tiene una connotación de duración. Did your question get answered? Tu pregunta es respondida? God says He's going to punish them. Gott sagt, er wird sie strafen. Dios dice que What is Él the va a punishment that He castigarlos. will bring to them? Und was ist denn diese Strafe? ¿Cuál es el castigo que Él va a traer sobre ellos? He's going to scatter them. Er wird sie zerstreuen. And is Es that una a one-off dispersión. event? Oder ist das nur ein einziges No. Ereignis? Y va a decir uno de esos eventos Intensity, it gets more and more. It gets more and more. que quieres, es So- intensidad que quise más y más. When we read Leviticus 26, Entonces cuando nosotros leemos Levítico can we 26, locate its fulfillment? Because it's a prophecy. Can we locate when that was fulfilled? Können wir nachverfolgen,
Nosotros podemos localizar el cumplimiento de can. eso. Because if you go to, I think it's verse 34, Porque si nosotros vamos, pienso que es el 26, 34. versículo 34, it 26, tells you what the verso 34, conclusion of this is. te dice cuál va a ser la conclusión de esto. We'll go to 32. Vamos al I capítulo will bring al the verso land 32 into del capítulo desolation, 26 de and your Levítico. enemies will dwell therein. Dice, 33. asolaré también mi tierra y I will scatter you. pasmarán ellos, vuestros enemigos que en ella Your tienen, land que will en be ella mueren. desolate. En el 33, voy a 34, esparcirte, tu tierra va a ser Then the asolada. land will 34. rest. Entonces la tierra gozará sus días de reposo. And if you go to verse which verse do we want to go to? (18) 26:18. Si vamos al If I verso said to you, 18 del 26, and if you will si not yo te preguntara, yet for all this hearken unto me, then I will punish you 7 more. si yo te preguntara, si aún con estas cosas no me oyeres, yo volveré a castigaros 7 veces más, o 7 más. What does that verse say? In plain ¿Qué es lo language. que este verso dice? En un lenguaje pleno. Seven more. Yeah. Let me break it down a bit, my question. Déjeme quebrar What un is poco más mi this? pregunta. ¿Qué es esto? And if you will not yet for all this, Your sins. Y si, we agree with that, Sister Kathy? si, This. si tú no obedeces eso, voy a hacer 7 veces esto. O 7 esto. Just tell me what it is. You said it's Their the sins. sins. Entonces You said dígame, that this is ¿es their qué sins. es? This Ella is dice que sus their pecados, sins. eso también This sus is the pecados. sins. He eran said sus sins. pecados. And you're saying, first you said yes. Él and dice then you said pecados y no. usted dice, Don't take me to a verse or anything. Just tell me what this is. no me diga el verso, solo dígame qué es. One word. He used one word. En una palabra. Punishment. That this is not sin. Castigo. This is punishment. Esto no es un pecado. May, you okay with that? Castigo. Brother Arian? ¿Están de acuerdo con If eso? you will not, for all the punishment that I have given you, still listen to me, or still rebel, then I will punish you more. Why will he punish them more? Entonces él dice, Also im Englischen ist es ein bisschen anders wie im Deutschen. si tú no obedeces esto, entonces que yo te estoy diciendo te voy a castigar más y más. Y si aún no, con eso no me obedecieres aún Because the castigaré punishment I've given you 7 veces isn't más. enough. Denn diese Sprache Por- porque el castigo que te Okay. voy a dar a ti no Verse es 14. Vers 14, Entonces verso 14. If you won't listen to me, Pero si tú verse me quieres 14, if you oír, won't listen to me, pero si verse no, me, 15, si no me oyeres, verso 14, and if you Verso hate 16. listening to me, y si tú odias Verse 16, escucharme, then I'm going to do this. verso 16, 16, Sister Ahora Catherine, yo voy what's a he hacer going to esto. do?
really short, crisp paraphrase. Una breve So I'll manera, por Give favor, you a para second hacerlo. to think. 14. If you won't listen to me, 14. verse Si tú 15, no if me you escuchas- hate my laws, Y dice, si 16. tú desdeñares mis secretos o odias mis leyes. 16. I will consume you. Consume means Te what? consumiré. Change it to a word that they can Consumir translate well. significa que... cambia la palabra. I will destroy you. Yo te So voy a 14, destruir. 15, 16. If you don't listen, I'm going to destroy you. Entonces- Verse 16. Entonces 14, 15, 16. Yo te voy 17. a destruir. I will 17. set my face against you, Pondré mi and you will be rostro contra killed in vosotros. battle. Y ustedes Verse serán 18. muertos en batalla. And if that's not Verso enough, 18. just Y si about what aún I'm con going to do esto to no you, me oyeres, entonces lo que yo voy a hacer, what will I do? Brother ¿qué es Volkay? lo que yo voy a hacer? Punish you, punish you 7 times, and punish you more. more. If that's not Entonces yo enough te voy a punishment, castigar this, más. I'm Entonces just si gonna esto give no you es more punishment. suficiente castigo, and then entonces yo te voy a 19 dar and 20 más tells you castigo. what the punishment was. entonces el 9 y el 20 te va a decir cómo es que ese 21. castigo será. If you still 21. don't listen, Y si tú I added the word todavía still. continúas sin escucharme, yo It's there, añadí la palabra todavía. contextually, and you Ahí won't en el listen to contexto. me, Y si tú no quieres oírme, I will bring 7 times more plagues on you. ahora voy a traer sobre ti So if 7 the veces how many más punishments have you plagas got to sobre now ti. by verse 21? Entonces, hasta el verso todo Brother, 21, Roland, ¿cuántos how many castigos punishments él have ya you got to recibió? now? ¿Cuántos castigos él ya recibió hasta ahora? No, no. Uh-uh. Sie jetzt schon 7-mal mehr bestraft. Just tell me the number. How many punishments? Dígame el número. ¿Cuántos castigos? Don't list all the teeny bits of them. The ones with red. No piense, no pierda ese pequeño detalle que acabamos de leer. Okay, er hat sie einmal bestraft. Und es Punished hat, them once. und es, hat, 16 and 17. Entonces- es hat nicht Castigo geholfen und er uno. hat es 7-mal 16. vervielfacht. And it didn't work out, so he punished it 7 times. Also 1 plus 7. Y si eso no funciona, te castigaré. So he punishes 7 them veces again. dos. Entonces viene Verse un segundo 18. castigo. It's the second time. Verso 18. Segunda And vez. now he says, if that's not Y enough, ahora él va a decir, in verse si 21, eso no es suficiente, en el verso 21, third punishment. This is the el third tercer punishment. castigo. Y ese es Can't el take the tercer number 7. castigo. There's not 7 punishments there. Y yo voy a tomar el número 7 porque no hay el número 7 ahí. So 3 punishments thus far. Entonces hay What we 3 do castigos hasta ahora. is we tend to either que forget nosotros or hacemos. ignore the first one. Es que nosotros tratamos de olvidar o ignorar el primero, Which is 16 and 17. el cual es We el pick up the 16, story 17. From Nosotros tomamos 18. la historia So you del have verso 18, 18. 21, Entonces, 24, el verso 28. 21, 18, 4, 21, 7 24 y 28. 4 We're veces okay to do 7 that tiempos. ¿Están de because acuerdo con eso? in Revelation 14, verse Porque 6, en Apocalipsis 14, I've got 7 verso there. 6,
How does it begin? What do ¿Cómo we es que call este verse comienza? 6? ¿Cómo nosotros llamamos el verso 6? We call it number One. 1. What does it say in the Nosotros verse? lo llamamos número 1. ¿Qué dice en el verso? I saw Yo vi another angel. So another one, Another- not number otro 1. otro, no el número There have 1. been angels before. But we mark that as number Había 1. ángeles antes, pero nosotros good reason. marcamos este número 1. Por buena In razón. Revelation 14:6, we call that number 1. En Apocalipsis 14, The 6, Bible nosotros calls le it llamamos another el número angel. 1. Y la Biblia lo llama otro ángel. I hope. Yeah, it does. Okay, you got me worried there. It says that. So when we come to Dice Leviticus, esto. we Entonces, say nosotros 7 vamos times, a 7 times, 7 Levíticos. times, 7 times. 4 of them, Entonces dice 4. 7 tiempos, 7 tiempos, But 7 there was tiempos, one 4 before. veces. Pero había Giving you the uno antes. verses. Y 16 ya and les di los 17. versos. And we 16 forget y that one. 17. Y nosotros That olvidamos de punishment ese is the castigo. trigger for the Es un 7 times to punto occur. clave para 7 que times was a el, unique punishment las 7 tiempos ocurran. which Y de ahí happened los 7 tiempos after the initial acontecerían punishment. si pasaran. Acontecerían después de que el primer castigo That's se how we do. That's how iniciara. we got Leviticus 26. Eso es como lo que yo lo haría. No voy a hacer Levítico 26 ahora. From the wedding. No, I didn't. You took us Vamos a there. las No. bodas. Oh no, I took you there. Yeah, you're right. How we read? Entonces, Sister ¿cómo Kathy? nosotros leemos? Yes, alright, it was me. I was trying to fob it off to someone else. When there's the word more, it means that every punishment is harder than the first one or the second one. Or is it also only by number? 1, 2, 3. Die Frage ist, wenn es da halt immer mehr ist, ist es nur die Anzahl der Strafen oder ist es auch So to answer that question, diese Frage zu beantworten, if Para I was responder to esa say pregunta, wenn ich sagen würde, 26, lo que yo voy a decir there won't be es much food to 26, eat. da gibt es nicht viel Essen. la palabra 26? que Not much más food. comida es para comer. Also Vers Dice, no más comida. Verso You okay 26. with that? 26, ¿Están de, 26. ¿Están de acuerdo con eso? En 26, 26. La palabra más usada es comida. Yeah. So that's bad. ¿Están de acuerdo con eso? Is that Eso es malo. as bad ist das so schlimm. Eso es as tan malo 33? como el Because in 33. 26 you still Porque have en el an oven. 26, You just don't have a porque lot of supuestamente flour. tiene que tener un horno. But in Y tienes que tener 33 suficiente harina. you don't even Y have en an el oven. verso 23, The cities aún no are tenían un wasted. horno. Die Städte sind verwüstet. Las ciudades estaban You can clearly see intensification of the pain. gastadas, algo así. Cuando tú claramente puedes ver una intensificación del... And then it Lugar. ends obviously that not only your cities destroyed, you're actually taken out of your country. Also es endet damit, dass man nicht nur Sino, no era solamente que tu ciudad estaba destruida, sino que estaban sacando todo tu país, despojando todo tu Any país. other questions? irgendwelche weiteren Fragen. ¿Otra pregunta? Sure. Oh, my question's about the wedding. Okay. So, after he told his mother that his time wasn't come, why did he go ahead and, turn the water into wine anyway? Nachdem seine Mutter gesagt hat, dass es noch nicht Zeit wird, La pregunta era sobre después de que él hace esa pregunta a la mujer, la mamá le pregunta a él que haga la madre le pregunta que cambie el agua en vino, convierte el So- agua en vino. To answer that question,
Entonces, which para I don't responder think esa I'm pregunta, qualified to answer really. yo no sé si estoy What calificado we para have to do responder is go realmente, back and try to understand what the purpose or the theme of this story is. pero lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de entender cuál es el propósito del tema o de la historia. Ellen White doesn't comment enough for me Elena White no comenta to give suficiente clear para direction mí, on the purpose of this. para dar una clara dirección del propósito de esto. Because it wasn't part of my study, Porque no era parte de mi estudio. I guess I'm going to say I don't have all the information to hand to answer the detailed questions. Así que yo puedo, tal vez debería responder que no tengo todas las respuestas para dar todos los detalles de esta But what I información, can answer to pues no era mi tema. Pero lo que yo is puedo a study hacer that Elder Tess has done and is still current. es el estudio que la hermana Tess ha hecho y que Which está I think is todavía Interesting, important. exacto o preciso, lo que pienso que es todavía importante e So I'm not interesante. an expert on this. Yo no soy But if you experto take our en esto, reform line, pero si tú tomas la we línea don't de put all the reforma waymarks. y ponemos todas las líneas de reforma, We've got 1989 and 2019. nosotros vamos a tener 2019 en We'll do this 1989 y then. We'll put 2019. 9/11. Y aquí voy a poner This is the 11 de birth. septiembre. Este This es el is the nacimiento. baptism. Este es el bautismo. No, it's not the baptism. This is the birth of Jesus. Ese es el nacimiento de Jesús. And this is 30 years. Estos son 30 años. So Jesus is 30 years old now. Ahora Jesús es This is the 30 años baptism. ya. Y ahora este es el bautismo. It's your question, Sister Savannah. Yeah? Is that okay? Agree with that? Esa es su pregunta. ¿Está de 2019 he's acuerdo? been baptized. En ese And 2019 this cuando is nosotros in- vamos a ser bautizados. 27. Y ese es en el It's año in the- 27. Last quarter of the year. Ese es en la última Maybe cuarto last del año. second half actually, not last quarter. Tal vez en la segunda mitad. And no sé, el then- cuarto. The following year in 28, Y ellos te siguen This is el the año 28. first temple cleansing. Esta es la primera limpieza del templo. In the first temple cleansing, En la primera limpieza del templo, if you compare this Jesus to this si tú Jesus, comparas esto con Jesús, Yeah. con este two Jesús, different Jesuses, dos diferentes what's the Jesús, difference between them? ¿cuál es la diferencia entre ellos? Between this Jesus and this one. Entre este Jesús y ese Jesús. He started his ministry when he was baptized, so he had like a greater, like more authority as, like virtue of passing that. Is great authority here? Yeah, he came to Entonces lo que a él, maturity which gave him an authority Okay, to so he's got start. authority here. Uh-huh. And what's the difference between él that one and this one? adquirió autoridad aquí. Well, his ¿En esta o en esta? as he continued his that became something that he needed to do.
part of his work. You haven't told me the difference. The difference? Das ist ein Unterschied. You mean the Usted tiene que difference in his decirme la diferencia. personality, or? You give me any one you want to. I'm saying these are two different Jesuses. What's the difference? Well, he had a, Zwei unterschiedliche Jesue. Aquí hay dos diferentes Jesús y yo quiero saber cuál es la diferencia entre ellos. it was part of his job then, and it wasn't part of his job before. He doesn't have a job here, and now he has a job. Aparte de No, I mean su before the baptism. trabajo he's I'm y not ahora asking before. I'm no. asking this one, not that Jesus Yo no Ajá. estoy preguntando Oh, por this antes, estoy Jesus. preguntando por este. and Estoy this one. preguntando de este Jesús y de este. Well, So with experience, you gain more. so he's inexperienced, Uh-huh. and now Este he's es experienced. inexperto Is that what you're saying? y ahora Well, tiene in, yeah, experiencia. in a way. I mean, Eso he es lo que tú started dices. his doing what he was going to do, and then he gained experience along the way, and So- then. If you're inexperienced here, Uh-huh. Also wenn du hier nicht erfahren bist, Si aquí you es don't un have any experto, authority. dann hat man keine Erfahrung. When you first start a Entonces, él no job, tenía you get your autoridad. authority, and then you get your experience as you do the job. Also wenn man einen Job annimmt, With the dann experiences that erst come seine along. Autorität und die Erfahrung werden dann so weit verarbeitet. So he has no experience, and now he's got It's the experience. beginning of Entonces- his experience, Das ist der Anfang seiner So it's entonces zero. es el comienzo With de su the- experiencia. authority. Cero. Or, I just think you get stronger, more knowledgeable. You're able to do things in you get more confidence and all that sort of thing. So he's not confident, and now he's confident. Aquí entonces no es confidente y aquí es that's one way to confidente. put it. That's the way you Confianza, want to no. put it. Uh-huh. Okay, Sister Esther. I would say by his baptism, he had his mighty power, but he showed by the baptism the humility, the humbling way like a sinner. So he's got power, but he's He humble. has his mighty power, but he showed, Entonces él obtuvo poder, pero él es humilde. but by the cleansing temple, he showed the mighty power that he has. So he shows the mighty power, Yes. Entonces And él here? mostró su And máximo here, poder. Y aquí he has the mighty power, but he don't Show show it. He was he. His, entonces él tenía un poder, his pero él no behavior lo was mostró. like a sinner. okay. So he has power here, but he doesn't show it, and he has power here, and he does show it. Also hier hat Would er I say? 13 nicht mehr. Aquí entonces en el 27 él tenía And poder, pero no Sister lo Suaden demostró. said Y en el 28 sí he had tenía authority poder y here. lo demostró. Das Susan hat gesagt, ja, da Entonces la And he had hermana Suelen authority dice here. que él tenía poder aquí. But he needs to Él tenía practice. poder aquí. Pero Ahí va. necesitaba practicar. Hopefully, I haven't misrepresented. Oh, sorry. You know what I find funny is that in Mark 1 verse 15, Espero no los esté mal interpretando. Mark 1:15. Where's Mark 1:15? Marco 1.15. ¿Qué dice? Where's Mark ¿Dónde está 1:15? Marcos 1.15? I don't know. You don't. Deshalb achten I don't know. What are you asking me for? you're an expert in stuff. Don't trust the experts. Okay, look. Mark 1:15. Markus 1 Vers 15, We'll Entonces we vamos a can trust the Marcos experts. 1.15. wir können den Experten schauen. Mark 1:15. No confíes en expertos. Also das ist der Anfang des Wirken Jesus in Galiläa. It's over here. Also es ist hier. Also, Okay. Again, please. Eso Where? sí está ahí Oh, it's over here en somewhere. el año 28. 29 to 30. It's well over a year later. Entonces, Verse 14. 29 Mark 1:14 al says. 30. Marco 1.14 dice, No, 1:16. 1 Vers 16. He walks by the Sea of Galilee. 1.16. Él andaba So por it's el Galilee. mar de Galilea. Who wants to say something? Entonces estamos en Galilea. Do you want? That's over here. In fact, that's Mark Él iba a 1:15. decir que ya empezó a hablar en parábolas, pero es So- después.
You know when you no, this I fucked up. When you read God's word, it Cuando changes leemos you. la palabra de Dios, esto So nos cambia. people often in a class like this, because I don't want to give the answer, Las personas frecuentemente en So una I ask clase these como leading esta no questions. quieren dar la respuesta. Entonces yo then people sort of feel pregunto a bit para que liberen intimidated preguntas. sometimes. Y las personas se sienten intimidadas a veces. And then they say, "Oh, you have to think like I think." Oh, ellos dicen entonces, oh, tú tienes que And I pensar guess como yo kind of, pienso. if you're not familiar, it looks like that. Y a veces si tú no estás familiarizado, eso But the thing parece is, así. This Pero story, la cosa es, before I esta ever historia- thought about this, and this is 30 years and doing all of that, antes que yo haya pensado sobre estos 30 before I knew años y any of haya this, dibujado eso, I'd Eh, read, I had read, yo leí, yo he leído John chapter 1 and 2 a lot of times. Juan capítulo 1 y 2 And not only muchas that, veces. I'd read The Desire Y of no solamente Ages eso, yo leí a lot of Deseado times. a toda la It's, right, gente leave it. It's okay, leave it. I've got muchas veces. I'd read Desire of Ages a lot of times as well. It's fine. Ya leí Deseado a toda la gente muchas veces And también. when you read Desire of Ages a lot, Y cuando tú begins to lees mold and Deseado de shape toda your la gente brain. mucho, y empieza a moldar en una forma tu and you end up mente y tu getting mental cerebro. pictures of what things look like. Y entonces tú empiezas a tener una So often in the figura class, mental de cómo esto luce. Entonces when I cuando ask estás questions, después en la clase, a lot of cuando yo hago those preguntas, answers that I'm looking for, de muchas de las respuestas que yo which estoy people buscando, think I just invented or I made, you know, that, oh, he's got some really good way of looking at things. las personas piensan que yo estoy inventando o que digo, wanna know the oh, real tengo una verdadera secret? fuente donde Lucas, o sea, que si The tengo un realmente secreto se los voy Just a go dar. Desire of Ages mi and read the secreto. book 5 times. Solo cuando tú And consigues then leer put el an libro de audio thing Deseo a on toda la and gente listen to it 5 another veces. 5 times. Y cuando tú lo escuchas por audio otras If 5 you do it 10 veces, times, si lo haces 10 veces, you'll have a perspective of Tú the vas a reformed tener line una of Christ that you perspectiva didn't have before. de la línea de And reforma you end de up Cristo que seeing tú no things tenías in a antes. different way. Y entonces tú vas a ver las cosas de una manera And if you diferente. do that with all of those 5 books, Y si tú haces eso con todos estos 5 libros, that would be 50 times. debe ser should como take unas you 15 veces o Maybe 50 10 veces. years, I don't know, a long time. Y esto te puede tomar unos The 10 point años, is, tal vez, no sé, mucho The tiempo. more you do that, Pero the el more it punto es- changes you. Más que tú haces And eso, our más que problem is tú we haven't cambies read eso. those stories enough times. El problema es que nosotros no hemos leído estas historias So in my con silly way, suficiente tiempo. Entonces, en mi the answers that you manera gave were tonta, correct. que He la has full respuesta que power yo and te voy a dar authority es here. correcta. Él tenía full poder y autoridad And aquí. he has the same power and authority here. Y él tenía el mismo poder y autoridad aquí. So one thing that I might look at differently, Una cosa que is puede parecer diferente. I'm not sure that he grows here. Yo no estoy seguro si él He's creció fully aquí. prepared here Él simplemente estaba for preparado aquí. everything. He does Para go through él, an cada cosa. experience that changes him. Entonces el Señor te va a dar una experiencia I en la cual van a remember in the cambiar las story, cosas. Y como yo recuerdo I esa don't know how historia, tall Jesus was, Adán no but if he sabía was that cómo era big, Jesús. a Pero small si él era man, tan grande, when un he's hombre here, pequeño, he grows in cuando él stature. estaba aquí, él creció en una estatua, He actually grows. en estatura.
Ellen White says that. Él realmente creció. Not literally. Elena White dice esto. She says he grows No in literalmente. stature. Él creció en And if you ever watch estatura, es lo que ella cartoons, dice. I know we don't watch them. Si ustedes han visto dibujos Would be like animados, this little yo no sé cat si los han hecho. Pero that ustedes ven esos pequeños You're gatos chasing and he can't defend itself. que están ahí abandonados y no se pueden defender a Stop, sí mismos. turn around and look at you, and it would grow. Entonces tú dejan Yeah, de exactly mirarte like that, y and de you'll be repente ellos fearful of it, and you crecen. would run. Y luego tú That's what estás Jesus temeroso does y luego tú here at the corres. temple. He doesn't Entonces just es knock lo que over some Jesús hizo tables. aquí en el templo. Él no When solamente they see tiró him, algunas tablas. If Cuando he él was vieron 6 foot y here, él los I don't vio, know how tall he was, 2 meters. aquí habían como... He grows to 3 or 4 meters. Él He creció no becomes 2 metros, huge, and they're sino 4 actually metros. fearful of his presence. Y entonces él quedó grande Did y all así these que las thoughts come personas into their realmente temían su presencia. Y todos esos pensamientos vienen a Okay, mi so mente. when he first begins to do his temple cleansing, Entonces cuando por primera vez tú haces esa limpieza del templo, he looks like God. él se ve como Dios. He has a testimony here and here. Él tiene un testimonio aquí This y testimony aquí, pero is este the living testimonio testimony. es el testimonio vivo. Everyone can see that. And not everyone can see it Cada here. uno puede, todo el mundo puede verlo, So, pero if no you're todo el familiar mundo with puede this verlo story, aquí. Y si tú I'm estás not changing familiarizado con anything. esa historia, yo no estoy cambiando I'm nada. just moving it over. Yo solamente voy So a that's the mover first más temple acá. cleansing. Entonces esta es la primera limpieza del templo. Now, we know that's John chapter Y 2. ahora nosotros sabemos, I think it begins que in esto verse es 17. Juan capítulo 2, que So esto before comienza en that, el verso 17. You have the wedding, Entonces antes de eso, and before the ustedes wedding, tienen las bodas, you have the y 40 antes de las days bodas, of ustedes tienen los temptation. 40 días de tentación. So there's quite a few steps in John chapter 1 and 2 if you read that. Entonces hay unos pocos pasos aquí que So si in tú ves la historia this vas story, a leerlo, encontrarlo en la lectura. When you get to the Entonces esta temple, historia, entonces his cuando llegamos al time templo, has begun. su tiempo Because in ha verse comenzado. chapter 2 verse 4 it says, My hour is not yet come, and by the temple it has Porque come. Porque en el capítulo 2, verso 4 de Juan dice, mi hora no ha llegado. Pero si tú vas a Marco, tú dices que su tiempo ha comenzado a llegar. Where would we mark that in our line? Entonces nosotros marcamos esto en nuestra línea. What waymark would we make? ¿Qué hito va a ser esto? Formalization. 89, 2019. What would this one be? ¿Y cuál va a ser esta? I hate doing this. So I have to do it this once. No me gusta hacer eso. That was a test. Tiene que hacerlo una vez más. Hermana Tess, First temple cleansing. Where would you make that? Okay, so we're all on the same page. ¿de dónde lo marcamos? Solo quiero saber si estamos en la 2021. misma página. 2021. Panium and Raphia. Panium y Make sure I Rafia. get it correct. So, Entonces, estoy 2021, seguro que lo hagamos correctamente. Entonces, this is 2021 when we're ready to do our work. es cuando nosotros estamos listos para hacer un The trabajo. time is come. El So, tiempo ha as I llegado. said, I don't know what the purpose of this story is, Yo no sé cuál es el propósito de esta but what we historia. do see is Pero when lo que Jesus does his yo miracle veo here, Es cuando Jesús empieza two sus things happen. milagros aquí. He Dos says, cosas acontecen. My time is not Él yet dice, come. mi tiempo This is no the es time. aún, no ha llegado aún. Entonces, ese es el tiempo. Do we agree with that? That's the ¿Estamos time de that he's acuerdo con saying. eso? Because now he says, My time Ese is es el come, tiempo que él está diciendo. Entonces, And dice, I've este es grown. mi tiempo.
And now I'm glorious. Entonces él crece And y everyone ahora is es la scared of gloria. him. Y cada uno se asusta, Here- tiene miedo de él. He says, my time is not Entonces yet aquí come. dice que mi tiempo But he no, does es, something. no ha llegado aún. And Hace he algo. changes the water into wine. Entonces él cambia el agua en So- vino. Él convierte el agua en vino. This story teaches us Entonces that esa even historia nos though- enseña the time is not there. incluso si First of el all, tiempo Jesus no knows the está time ahí. is not there. Primero de todo, Jesús conoce que el tiempo no secondly, es ahí. Y segundo, He's fully capable es completamente of doing capaz miracles. de hacer milagros. Even though the issues are not the same, the object is Incluso not the same, Incluso si el Just a asunto little o el while objeto no es before, el mismo. Solo un he poquito was asked to después, do what? un poquito antes, perdón. Él pregunta por hacer qué. He's asked to do what now? Él turn está water into haciendo, wine. está preguntando por hacer qué. His mother Ella doesn't está ask it preguntando that de way. tornar el agua en vino. What was he asked Si just a podemos little bit preguntar de esa before? manera. O él le preguntó eso, hacerlo antes. To make stones into bread. Y él, lo que Satanás Did he igual le do había that? preguntado fue, Was convierte he las able piedras to en do pan. that? ¿Podemos hacer eso? Yes. ¿Somos So capaces he's de not hacerlo? growing in Sí. power. He has all the power. Nosotros no crecemos en Right poder, es from- todo el poder. We'll mark it from 27. Lo marcamos He has the del power año 27, del before, año but he 27. doesn't exercise it. Entonces él tenía poder antes, Now he gets pero the no lo same había issue. ejercido. Y ahora es el And he mismo does asunto. exercise his power. Y él no But he ejercita su adds poder. the point Pero adhiere el that he punto will convert something, water to wine, que él va a convertir algo before agua en the vino. time. antes del So as I tiempo. say, I don't know the exact purpose of the parable in that time period, Yo no sé exactamente el propósito de esa parábola en nuestro tiempo, but the application for our pero history la aplicación para is nuestra historia extremely significant, es extremadamente especially when you significante. start checking what water turned into wine means. Especialmente si empezamos a mirar que el agua se convierte en vino. And when you contextualize it, Y cuando tú conceptualizas So, esto, as I say, I don't know the purpose of it here, but if you see how it's going to be applied in our history, I think it's of great significance. yo no sé el propósito de esto, pero pienso que si lo aplicamos a nuestra historia, pienso que va a ser significante. We're not at Cana yet, I don't think. Nosotros no estamos en When Canaán we get there, todavía. we'll be turning water lleguemos into ahí, wine, Vamos a and tornar we'll el agua en vino recognize that we're y not at the vamos a time yet. reconocer que no estamos en el tiempo And how do aún. you know you're not at the time yet? ¿Y cómo nosotros sabemos que no estamos en el Sister tiempo May? aún? Hermana May. You're at Cana and you say, it's not time yet. Y cuando estamos en Canaán y decimos, no es tiempo aún. How do you know? Because in Canada, ¿Cómo tú sabes? in that framework, we have the knowledge about the time. Next. Did everybody get that? Everybody understood that? ¿Todo el mundo entendió eso? Okay, so ¿Lo not entendieron? everybody understood that. Entonces Sister Aidy, no did todos you understand what entendieron she eso. said? Sister Catherine? Entonces, hermana, No? ¿entendieron todos? Okay, did you understand what she said? Oh, you couldn't hear it. Sister Kathy, did you understand? Repeat and enlarge. At the time of, She had the right Repite y answer. amplía. yes, at the time of Cana, Ella tuvo la respuesta correcta. he had pre-knowledge of tiempo when de the Canaán. time was. Hatte er bereits Vorkenntnisse. Él tenía un preconocimiento de So cuándo when el he was tiempo era. asked to do that miracle, Also als er dann gefragt he made the Entonces point cuando wasn't él his le time, preguntó but he para did hacer it ese anyway. milagro, das Wunder zu vollbringen, él le dijo que lo haga igual, lo iba a hacer de cualquier manera. At Cana, he En knows Canaán, ist er bereit,
Él the sabía subject of time. el And tiempo what he's referring de to su prueba. is Y the lo que temple nosotros cleansing estamos here, refiriendo es which que is en la limpieza del what, templo, what feast? ¿lo que es qué fiesta? Passover. Someone whispered it. So this is Passover. He knows the Pascua. time will be at Él sabía el Passover. tiempo de cuándo iba Okay, a so he ser knows the la time. What Pascua. else does he know? Y nosotros We have to sabemos always know el two things, tiempo. Brother ¿Qué más Roland. sabía él? Él tenía que Roland. saber dos Wer er cosas. ist, welche Botschaft er hat. He knows time and No. Él sabía tiempo No, no. y Miller says in y 46 Miller years dice, en time 46 años, tiempo, Jesus is going to come to Jesús va a volver a earth. Yes. Geography. So Geografía. here he knows the Entonces time aquí and also he nosotros knows él sabe el tiempo y él, también él sabe Geografie. which is where. geografía, lo que es qué, Okay. Im Tempel. Yes. So he knows el templo. what this is exactly. He knows when it's going to happen and he knows where it's going to happen. Entonces él sabía exactamente cuándo es que iba a pasar y dónde es And que iba a that's what pasar. happens at Cana. Y eso es lo que Cana is a sabe en Canaán. significant waymark Canaán es in the history of un Christ. hito when you insignificante en see la historia what de Cristo. he's actually saying. Cuando tú ves que lo que él realmente So ya I sabía. don't know the time yo no or the sé. location El tiempo o la localización, because we're here somewhere. When we get to Cana, porque es aquí en alguna parte. we know Y cuando both vamos a things. Canaán, nosotros sabemos ambas We know cosas. time and location. Nosotros call it tenemos geography. tiempo y localización. Podemos llamarlo And on geografía. top of that, just because it's Y not en our el tope de time, eso, it doesn't solo mean we porque don't no es have nuestro power, tiempo. which we will, eso no significa que no tenemos poder, lo cual nor does sí. it mean that we won't do anything. Nada de eso, al contrario, significa que no And sabíamos we'll nada. follow the customs of No our entendí. time. Seguiremos las costumbres de nuestro tiempo. When we speak to our mother, Cuando hablamos a Complete, nuestra utter madre, respect. con completamente Let's pray. respetuosamente. Vamos a orar. Our Heavenly Father, we thank you. Nuestro wanna Padre ask and pray for Celestial, a te blessing. agradecemos y queremos pedirte por Upon our bendición study and thoughts on Leviticus 26, sobre nuestros pensamientos y estudio de Levítico John 26 chapter 2. y Juan capítulo 2. Please, may these thoughts and ideas change us. Por favor, haz que nuestros principales pensamientos y Father, ideas as we puedan ser meditate upon cambiados. these words, Padre, estamos we meditando eat them, sobre estas palabras we also ask para comer that you would bless the food that we're to eat. y estaremos And as that food nourishes our bendecidos body, si tú las puedes bendecir para nosotros y pueda ser alimento para nuestro cuerpo. may we have the consciousness that these words will nourish our spirit. Y podemos estar conscientes de que estas In palabras Jesus' name. son la obra del Espíritu Santo. En nombre de Jesús. Amén.